Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto, estamos ya en la segunda lección, ¿no? Em, Vamos a abordar hoy día un tema que es muy interesante. Es NumPy, o NumPy, que también lo he escuchado como se menciona. Es como básicamente base fundamental o fundamento computacional dentro de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Como ya es tradicional, vamos a colocar un sumario, ¿no? Es, Vamos a partir del problema al fundamento computacional, que es NumPy o NumPy, y qué papel cumple, ¿no? La estructura central, el array, ¿no? Cómo se organizan los datos en NumPy o NumPy, ¿no? Ventajas computacionales de NumPy, NumPy en la ciencia de datos y el Big Data, los límites de NumPy, un resumen, y luego vamos a tener un ejercicio con NumPy, ¿no? Ok, entonces dentro de ello vamos a mostrar primero de los conceptos a las herramientas, ¿no? En la lección anterior vimos la Big Data, la ciencia de datos y la inteligencia artificial. En la lección anterior se definió los problemas que existen y el control y los enfoques que se abordan, ¿no? Acá en la gráfica vemos que hoy en día existen muchos datos complejos, ¿no? Las decisiones van a ser más complicadas. Los enfoques que se abordan es básicamente con la Big Data, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Para poder transitar ya por este camino más desafiante, ¿no? Y ahora se necesitan extensiones para tal fin, ¿no? Y la extensión nuclear, que bueno, es parte del lenguaje de Python, una librería muy usada que es NumPy o NumPy, ¿no? Básicamente para producir los cubos de datos, ¿no? Luego también vamos a tener pandas, geopandas, ya la parte de SciPy, que es básicamente para poner algoritmos científicos, Matplotlib para visualizar datos, y Sklearn, que es básicamente para la inteligencia artificial, pero las de bajo nivel, ¿no? No las de IA profunda, ¿no? Y bueno, básicamente se utilizan para estos finales, ¿no? Hay datos en bruto, se realizan procesamientos y se hace modelos, ¿no? Para tener decisiones, ¿no? Entonces, como ya lo mencionábamos, en la lección anterior lo abordamos, ¿no? Pero esto, para resolver, digamos, este desafío, Python surge como un lenguaje central, pero necesita extensiones para este cálculo científico. Entonces, acá está NumPy, es el primero de ellos, ¿no? Entonces, dentro de los recursos pueden consultar, ¿no? Acá tenemos un recurso muy interesante, si es una publicación, entonces que puedan ver sobre lo que es el array, ¿no? Con NumPy, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Si quieren profundizar un poco, ¿no? Cómo se producen los arrays, la vectorización, las reducciones, ¿no? Es muy interesante. Sí, es cierto, no vamos a pues, hacer un curso de Python, pero vamos a ver cómo esta herramienta genera pues o maneja o administra y hace mucho más eficiente los datos, ¿no? Ahora, Python como lenguaje científico, ¿no? Python es un lenguaje generalista, ¿no? Legible y ampliamente adaptado, ¿no? Su diseño prioriza la claridad, flexibilidad, no el rendimiento numérico extremo, ¿no? Por sí solo Python no fue concebido para el álgebra lineal ni para el cómputo masivo, ¿no? Entonces, ya sabemos que Python es generalista, no fue diseñado para procesar números, ¿no? Y para esto, pues, Python ahora tiene, bueno, o tiene esa librería que es NumPy, ¿no? Básicamente, para poder darle uso a los números, ¿no? A ver, voy a ver dónde me acomodo, por aquí me voy a acomodar. Ahora, dentro de ello, su diseño prioriza la claridad y la flexibilidad, pero como mencionamos, no el rendimiento, ¿no? Ahora, NumPy, perdón, Python es el idioma, pero NumPy es la gramática, ¿no? Para la matemática. Entonces, dentro de ello vamos a tener, por ejemplo, estos cubos de datos. NumPy va a permitir procesarlos dentro de los arrays, ¿no? Dentro de los arreglos, dentro de los cubos de datos para
que podamos procesar de una manera eficiente grandes volúmenes de datos, ¿no? NumPy es la base matemática, ahora y también forma parte de un ecosistema científico, ¿no? Donde está XCP, que es, bueno, es otra librería que es básicamente para cálculo científico, Pandas, que es básicamente para leer tablas, básicamente, procesar tablas, ¿no? Matplotlib para mostrar gráficas, ¿no? Y bueno, es las aplicaciones, pues tanto en bioinformática, finanzas, machine learning, investigación, bueno, varias aplicaciones que se pueden darle, ¿no? Ahora, el problema de la computación real, ¿no? Que es parte de lo que se busca abordar, el análisis científico trabaja con vectores, matrices y tensores, no con valores aislados, ¿no? Entonces, no podemos trabajar con datos así en listas, ¿no? Nosotros tenemos que estructurar nuestros datos, ¿no? Para ello vamos a tomar los datos. De hecho, el ejercicio que vamos a ver, vamos a mostrar qué es un dato, qué es un vector, qué es una matriz, qué es un cubo, que es un cubo muy grande, ¿no? Entonces, de esta manera, los vectores, bueno, son datos ordenados que van a poder convivir en matrices, ¿no? Ya que son ya datos bidimensionales. Y estos datos bidimensionales, cuando están apilados, forman tensores, ¿no? Que son matrices n-dimensionales, ¿no? Entonces, esto que nos permite de manera organizada procesar millones de datos, ¿no? Entonces, de esta manera, el análisis científico, como he mencionado, trabaja con vectores, matrices, tensores, dependiendo de la cantidad de datos que exista para poder procesarlo. Las listas de Python son estructuras generales, pero no están optimizados, ¿no? Con las listas es como si tratáramos de trabajar, no sé, petabytes de datos con Excel, no nos serviría. Millones de operaciones numéricas se requieren modelos básicamente modelos muy eficientes, ¿no? Entonces, para ello se necesita una infraestructura numérica muy especializada. Ahora, ya les mencionamos los problemas de las listas que no están optimizadas. eh, y de esta manera, pues, la solución es generar los arreglos, ¿no? Entonces, con los arreglos ya tendríamos una forma muy óptima de poder mostrar o procesar estos datos. Ya en el ejercicio lo vamos a ver con detalle. Bien, ahora, ¿qué es NumPy? Con definición formal, NumPy es la biblioteca fundamental para la computación científica dentro de Python, ¿no? Que proporciona un modelo eficiente para manejar arreglos n-dimensionales y operaciones matemáticas vectorizadas, ¿no? Acá ya le hemos dejado ya el enlace. Básicamente introduce un estándar numérico común, permite expresar matemáticas de forma clara y eficiente, o computacionalmente eficiente, conecta Python con décadas de tradición del cálculo científico, ¿no? Entonces, eh, básicamente la infraestructura es el cubo, el fundamento de NumPy básicamente digamos, el lenguaje o la gramática matemática que va a dar dentro de Python, ¿no? Entonces, sin ello, pues no hay forma de comenzar a procesar los datos, ¿no? Digamos, el punto de partida de la ciencia de datos son los cubos, ¿no? O claro, los cubos, ¿no? Y a partir de ahí podemos integrar pandas, SIGFI, Scribbling. Básicamente, acá están, bueno, los bueno, no. Claro, ¿qué serían? Bueno, los DAT-friend o los friend de la inteligencia artificial avanzada, que es PyTorch y TensorFlow, ¿no? Entonces acá está StatModels también, que permite ver series de tiempo, los XRite, que son básicamente pensados básicamente para cubos de datos, ¿no? Entonces todas estas librerías que estamos viendo acá son parte de la Big Data ambiental o de otro tipo, pero partimos desde NumPy, ¿no? ¿Okay? Entonces NumPy es el corazón, ¿no? Para poder crear los cubos, y los cubos van a poder ser interpretados con pandas para que sean vistos como tablas, GeoPandas para que den, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que es básicamente le vamos a dar un contexto geográfico, RealWrite, que vamos a poner raster dentro de estos datos, ¿no? Y los cubos, que van a permitir procesar muchos datos, ¿no? Pero muchos datos. Entonces, ya con esto ya sabemos, ¿no? Cómo existen los datos actualmente, cómo se van a componer los cubos y para qué está creado o concebido, ¿no? Para que este ecosistema.
¿ok? Para que sea rápido, eficiente, escalable y estándar. Es así de sencillo. Ahora, NumPy no es una librería de análisis aplicada, ¿no? Es una infraestructura computacional sobre la cual se construyen otras herramientas, ¿no? Entonces, NumPy es la parte nuclear y define cómo existen los datos numéricos en memoria. Ahora, sin NumPy no hay ecosistema científico en Python, así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué significa estructura en este contexto, no? Una estructura se define como cómo se almacenan los datos en memoria, ¿no? En este caso en arreglos dimensionales, cómo se accede a ellos, qué operaciones son válidas y cuáles son las más eficientes. NumPy optimiza estas tres dimensiones para el cálculo científico, ¿no? Acá tenemos alguna referencia bibliográfica, pero esto es lo que realiza NumPy, ¿no? Básicamente genera un cubo de datos o cubos de datos. De hecho, NumPy no necesita crear, más que necesita, mmm, NumPy puede crear datos que no sean cubos, ¿no? Puede crear desde un dato, ¿no? O sea, puede gestionar números, ¿no? Pero estos números y estos datos se pueden poner en cubos n-dimensionales y eso NumPy lo hace. ¿Ok? Entonces esto introduce un estándar común, ¿no? Y permite pues ya implementarlo dentro de otras estructuras, ¿no? Permite expresar matemáticas de manera clara, ¿no? Generar gráficos, o sea, ordena mucho los datos, ¿no? Y cuando procesamos datos enormes, conviene tenerlos arreglados de manera muy eficiente, ¿no? Que nos permite también conectar Python con décadas de tradición, ¿no? Que es tenemos varios lenguajes de programación muy antiguos que están ahí, ¿no? Y ahora, las aplicaciones en el mundo real, ¿no? Para básicamente análisis de datos, machine learning, procesamiento de señales, simulaciones científicas y bueno, incluso en ciencias de la salud, astrofísica, NumPy es la base, ¿ok? Bien, el objeto central de NumPy es el array, ¿no? NRite, ¿no? Que es los cubos n-dimensionales, ¿no? Características n-dimensionales podemos tener desde 0 dimensiones, ¿no? Un dato, ¿no? Un dato de temperatura, 25 grados. Eso no es ninguna, no supone ninguna dimensión, es 0 dimensiones. Tenemos una secuencia de datos diarios, ¿no? De un año, ya tenemos una dimensión, ¿no? Si esos datos ocurren en ciertas latitudes, tenemos ya dos dimensiones. Si a esos datos le añadimos temperaturas, tenemos tres dimensiones. Si a esas temperaturas le añadimos capas raster, tenemos ya un cubo de 4 dimensiones, que se va haciendo más complejo, ¿no? Entonces, de esta manera, estos cubos n-dimensionales se pueden generar de manera homogénea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que solamente aquí vamos a almacenar números que sean números de ciertos tipos, ¿no? Entonces, NumPy no podría almacenar, por ejemplo, números enteros con números fraccionarios o con datos booleanos, ¿no? Entonces, esto no es viable. Entonces, por eso es que los cubos n-dimensionales generan datos homogéneos. Están ordenados y por lo tanto optimizados, ¿no? Entonces, estas decisiones permiten un alto rendimiento y un bajo consumo de memoria, ¿no? Porque ya están muy bien organizados y no vamos a tener mayor problema a ese respecto, ¿no? Ahora, ¿qué es un arreglo o un array, ¿no? Un array es una colección ordenada de valores numéricos, ¿no? Básicamente tenemos acá, como les mencionaba, un cubo, un vector, ¿no? Un solo número de datos, una secuencia de datos, una matriz, ¿no? Dos dimensiones, básicamente, ¿no? Algo cartesiano, un cubo ya con tres dimensiones y ya podríamos tener cubos en 4 dimensiones o en n dimensiones, ¿no? Entonces, esto es lo que Python permite generar, ¿no? El vector, la matriz, el cubo, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Es que esté organizado de manera ordenada, ¿no? Podemos ordenar por propiedades, por tipo de datos, por forma, y esto nos permite mejorar las operaciones, ¿no? Entonces ya sabemos que es un array, ¿no? Un array es una colección ordenada de datos que son homogéneos, que todos los valores comparten los mismos datos, ¿no? O el mismo tipo de datos, ¿no? Se trata de una entidad matemática
no como elementos individuales. Un array es una colección ordenada de valores numéricos. Todos los valores comparten tipo y reglas para que sean operados, ¿no? Entonces, un array básicamente va a procurar mejorar la eficiencia, ¿no? Entonces, ya cuando lo tenemos ordenado y organizado, optimizamos el procesamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está queriendo mostrar esta diapositiva, ¿no? Que si no lo tuviéramos ordenado, por ejemplo, no podríamos meter en un vector o en una lista de datos, datos numéricos o datos booleanos, ¿no? No, tenemos que organizarlo solamente de manera numérica. Y de esta manera pues se va a poder ordenar tanto en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, ¿no? Y de esta manera pues con NumPy podemos procesar de manera rápida varios volúmenes de datos, ¿no? Entonces es como si hiciéramos la siguiente aplicación, y acá está, en este punto, esta analogía está buena, ¿no? Tenemos una caja con los colores desordenados, ¿no? O sea, tenemos varias pelotas de color, pero, o esferas de color, pero esos están ordenados de manera tan desorganizados, ¿no? O están de manera aleatoria. Es diferencia es que si tuviéramos, ¿no? Solamente los azules, filas de rojos, ya podríamos hallar rápidamente una pelota si todo está ordenado. Es lo que hace NumPy, ¿no? Ahora, ¿qué es un tensor? ¿No? En matemáticas y física un tensor es una generalización de un vector, ¿no? Entonces, digamos una escala, cero dimensiones, no hay dimensiones. Un vector es de una dimensión, una matriz es de dos dimensiones. Es lo que ya estábamos mencionando, ¿no? Entonces, un tensor define las escalas, ¿no? Cero escalas, un solo dato. Dos escalas, un conjunto de datos. Dos dimensiones, una matriz, ¿no? Tres dimensiones tendríamos un, dos dimensiones de matrices de dos dimensiones, básicamente, si es que me estoy dejando explicar, ¿no? Entonces acá tenemos de una manera tridimensional y así podríamos tener cubos de n dimensiones, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos los datos muy organizados que nos va a permitir tener mucha eficiencia de datos, ¿no? Entonces, las aplicaciones pueden ser tanto en mecánica, inteligencia artificial, no, hay muchas aplicaciones, ¿no? Ahora, un ejemplo científico real, supongamos que tenemos 365 días, ¿no? Datos de 365 días, ¿no? Tenemos 180 latitudes y 360 longitudes, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Que convendría que sean, bueno, en coordenadas, ¿no? Este y norte, ¿no? Entonces, si tenemos, vamos a expresarlo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que hay 365 datos, o sea, un dato por día, por 180 por 360. Entonces, esa es la cantidad de datos que hay, ¿no? Entonces, tendríamos, por decir, en el tiempo, acá estamos observándolo, tendríamos, por ejemplo, ¿no? Una matriz de datos, o básicamente un vector con 365 días. Otro vector bidimensional, que es la latitud, y otro vector que es la longitud, ¿no? Entonces, este cubo de datos que básicamente organiza latitud, longitud, tiempo, y podríamos poner otra variable más, que podría ser temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera organizamos nuestros datos, ¿no? De una manera muy organizada. Entonces, acá es un ejemplo de cómo se pueden organizar, ¿no? En dimensiones o en n dimensiones, ¿no? Entonces, ¿por qué es ideal en este punto? Porque me va a organizar de manera eficiente. Eso ya lo hemos dicho varias veces ya dentro de esta exposición, ¿no? Entonces, otro ejemplo científico real que tenemos es, por ejemplo, una serie temporal simple, dimensiones tiempo, una imagen satelital, podría tener latitud, longitud, de manera geográfica, y dentro de ello podemos tener clima, ¿no? Entonces tenemos tiempo, latitud, longitud, y podemos tener tiempo, longitud, latitud y X variables, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer modelos predictivos, vamos a manejar cubos n dimensionales en, bueno,
n-dimensionales, ¿no? Donde el tiempo es una dimensión. Organización de datos dimensionales, ¿no? Los datos científicos rara vez son unidimensionales, ¿no? Ya lo he mencionado. Hay tiempo, espacio, variables y escenarios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el clima global, ¿no? Por ejemplo, tenemos escalas de tiempo y tenemos muchos datos, ¿no? Para predecir el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Tenemos escenarios, ¿no? También en física, de hecho, el CERN, ¿no? El colisionador de hadrones, se procesan muchísimos datos, ¿no? Ese es un ejemplo que tenemos, ¿no? O para realizar experimentos, ¿no? Que son muy importantes. Bien, entonces ya sabemos que los datos están organizados de esa manera, ¿no? Ahora, cada array tiene una forma diferente, ¿no? Ya es dentro de que vamos a ver en NumPy, vamos a ver cómo se produce esos arreglos, ¿no? Ahora, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Cuántos elementos hay en cada uno, ¿no? La forma es una propiedad estructural, no un detalle técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esta forma, ¿no? Un año puede tener 365 días, una coordenada puede tener, ¿no?, de 0 a 180 y también podría tener, bueno, más datos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos organizar los datos también considerando la forma, ¿no?, que pueden tener los mismos, ¿no? Ahora, el tipo de dato, ¿no? Los datos podrían ser, por ejemplo, de tipo entero, ¿no? De 32 bytes, ¿no? Que es para tener esa profundidad de datos, ¿no? Los floats 64 pueden ser datos flotantes con 64 bytes, booleanos, ¿no? Presión cero es cero o dicotómicos, ¿no? Ahora, ¿qué permite esto? Organizar los tipos de datos, tener una mejor eficiencia en la memoria, ¿no? Optimizar el cómputo, ¿no? Ese es en el ejemplo que veíamos, ¿no? Teníamos una caja, podemos tener una caja desordenada o podemos tener una caja con las pelotitas ordenadas, ¿no? Eso es un muy buen ejemplo de cómo se maneja la eficiencia, ¿no? Entonces, si tenemos los datos, que todos los datos enteros de 32 están bien organizados, los que están booleanos están organizados de otra manera, los flotantes y así, si tenemos todos los datos y los tipos de datos, incluso variables como fecha, ¿no? Fecha, podría haber otro tipo de datos, enteros, qué sé, ¿no? Entonces nos va a permitir gestionar mejor los datos, ¿no? De hecho, vamos a tener mejor precisión, mayor consistencia y mejor uso de las computadoras, ¿no? Entonces, de esta manera es como se procesan muchos datos. Ahora, memoria continua y rendimiento, ¿no? NumPy almacena datos en bloques continuos de memoria. No usa punteros dispersos como en las listas de Python, ¿no? Entonces, cuando generamos los arreglos, ya se mejora el rendimiento computacional, ¿no? Bueno, esto no vamos a profundizar tanto, ¿no? Ahora ya estamos un poquito entrando a la recta final, ¿no? Ahora, ¿qué permite NumPy en la ciencia, ¿no? Permite, por su estructura, el álgebra lineal, estadística numérica, simulación científica, análisis de señales y procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, cuando los cubos están bien ordenados, permite pues manejar mejor esto, ¿no? Entonces, permite analizar señales y producir estadísticas, ¿no? Ya con datos bien ordenados se puede generar más o procesar mejor estos datos, ¿no? Ahora, NumPy en la ciencia ambiental, ¿no? Podemos tener datos de satélites, ¿no? Entonces, y son básicamente matrices de píxeles, ¿no? Bidimensionales, ¿no? Ahora, esos datos podrían ser tridimensionales si, por ejemplo, esos píxeles tienen datos de altura, ¿no? Ahora, si además de altura tienen temperatura, eso no lo podríamos hacer con una imagen satelital convencional, ¿no? El hecho de que tengamos varias bandas no indica que sea un cubo de datos. Entonces, en este caso sí podríamos tener esas facilidades, ¿no? Podríamos tener un cubo de datos entre NDVI, temperaturas y altitudes en un solo archivo. Entonces es la ventaja de tener pues este tipo de arreglos. Obviamente ahí NumPy organiza los números,
o organiza los datos de manera numérica, los cataloga, los clasifica, pero no maneja de manera tan eficiente los cubos, ¿no? Para eso está XArray o SAR, ¿no? Que son básicamente para manejar grandes volúmenes o cubos muy grandes, ¿no? De datos, ¿no? Ahora, los modelos temporales también pues, se hacen más factibles desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, NumPy actúa como un motor numérico básico. Entonces, las aplicaciones ya sabemos, ¿no? Con imágenes satelitales que son bidimensionales, con series temporales, donde hay una dimensión básicamente para el diagnóstico con tiempo, y con los modelos espacio-temporales, que son los tensores, los que les mencionaba en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer tiempo, latitud, longitud y una dimensión más, una cuarta dimensión que no cabe dentro de este cubo, ¿no? Un tensor nivel 4 podría ser, eh, por ejemplo, ¿no? Precipitación, temperatura, humedad, concentración de CO2, ¿no? Tendríamos más datos, ¿no? Entonces, de esto que nos permite tener pues mayor eficiencia, ¿no? Imagínense que querramos correlacionar, no sé, temperatura, precipitación de varias imágenes al mismo tiempo se puede, pero no es eficiente, ¿no? Entonces, y de hecho las computadoras colapsarían. Si usamos, por ejemplo, JavaScript para esto, no se puede. Entonces, con NumPy sí, y con Python sí. Bien, entonces, NumPy no es una base de datos, ¿no? Eso también tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, no es SQL, ¿no? SQL es para consulta de datos, ¿no? Pero NumPy es para procesamiento de datos. Entonces, no maneja consultas SQL, no gestiona usuarios, no maneja persistencias complejas, ¿no? Su rol es el cálculo y nada más que eso. NumPy tampoco no produce gráficos por sí mismo, ¿no? Tiene que apoyarse en otras librerías, ¿no? Como en este caso Matploy, ¿no? Entonces acá también dejamos los recursos. Se integra con otras librerías, ¿no? Y básicamente mantiene su enfoque en el cómputo. Entonces NumPy está hecho para manejar números y organizar los datos de manera numérica y catalogarlos y manejarlos en cubos o en arreglos dimensionales. NumPy no es inteligencia artificial, de hecho es la base para ordenar datos para que la inteligencia artificial los procese, ¿no? No aprende patrones, no entrena modelos. Es la base matemática sobre la cual se puede construir la IA, ¿no? Entonces, esto es lo que hace NumPy, ¿no? Simplemente organiza los datos para que podamos tomarlo a partir de eh, Skirlens, de a partir de acá, o Picture, ¿no? O Pictor, o Python, y TensorFlow, ¿no? Entonces, esas son las librerías para inteligencia artificial. Ok, NumPy como estándar científico es el idioma común para cálculo numérico, ¿no? Define interoperabilidad de las librerías, ¿no? Garantiza consistencia científica. Entonces, está dentro de este gran ecosistema, ¿no? NumPy es la parte central, ¿no? Para Pandas, ¿no? O sea, Pandas no podría existir sin NumPy, porque si NumPy no le ordena los datos o le cataloga y organiza los datos, sería muy ineficiente las siguientes librerías, ¿no? De hecho, tampoco, sin datos desorganizados no podríamos mostrarlos en gráficos, ¿no? Se nos complicaría, ¿no? Y también el procesamiento para, por ejemplo, para hacer correlaciones o para hacer cálculos de otro tipo, tampoco funcionaría. Mucho menos podríamos tener eficiencia en los cálculos, ¿no? Entonces, por ello es que necesitamos seguir o conceptualizar NumPy desde ese punto de vista, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio, ya, en breve. El objetivo del ejercicio que es trabajar con arrays de múltiples dimensiones, ¿no? Comprender los shapes, los arreglos n-dimensionales y representar datos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo, ¿no? No vamos a ver este cubo así como está, porque esta es una representación, pero sí lo vamos a ver de manera tabular y vamos a ver a la velocidad que procesa NumPy y la cantidad de datos que maneja. Entonces, en este caso, el objetivo va a ser trabajar con arrays, comprender las dimensiones shapes y básicamente dimensiones y tipos de datos, ¿no? Vamos a explicar qué es un tensor, ¿no? Que va desde el vector hasta los tensores n-dimensionales
y qué tipo de datos se pueden gestionar, ¿no? Por ejemplo, los cubos de temperatura, los cubos NDVI, y vamos a hacer algunas operaciones básicas, ¿no? Promedios básicamente y bueno, operaciones de este tipo, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Acá estamos dejando la bibliografía, ¿no? Para que puedan consultarla. Y bueno, nos vemos ya en el ejercicio siguiente. Hasta luego.